¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro tiempo con Dios. Me da muchísimo gusto saludarlos, sabiendo que Dios tiene un propósito y una palabra especial para cada uno de nosotros. Queremos poner nuestro tiempo delante de Dios, dándoles la más cordial bienvenida a todos y todas los que nos están sintonizando en esta tarde. Gracias por acompañarnos a nuestra reunión, nuestro tiempo con Dios de Manantial Hogar Espiritual. Estamos buscando la presencia de Dios porque queremos bendecirlo, porque queremos alabarlo y también porque queremos recibir una palabra que venga directamente de su corazón, de su trono. Pues vamos a los invito a que pongamos este tiempo delante de nuestro Dios. Señor, te bendecimos, te damos muchas gracias por darnos la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos presentar nuestra vida y rogarte, mi Dios, que tú aceptes nuestra alabanza, que la recibas, Padre, que te la queremos dar con todo nuestro corazón, sabiendo, Señor, que tú habitas en medio de ella. Te damos gracias por cada familia, por cada hogar, a donde llegará esta señal, este mensaje, esta palabra, y te damos muchas gracias porque podemos confiar que tu Espíritu Santo está trayendo, Señor, está llamando a las personas que tú quieres que participen de este tiempo de bendición. Te damos muchas gracias por nuestra nación, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por cada grupo donde se está predicando tu palabra. Gracias por cada transmisión que se está haciendo en este momento, antes o después, durante todo este día. Gracias, Padre, porque tu pueblo te busca, porque tu pueblo te alaba, Señor, porque tu pueblo te anhela. Y en el nombre de Jesús, gracias por estar con nosotros en este tiempo. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a alabar a nuestro Dios. Y en esta ocasión me gustaría que compartamos este canto que seguramente ya muchos, o tal vez algunos conozcan, que está basado en la Escritura, en el capítulo 11 de la Carta a los Hebreos, y dice así: es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Una vez más. Es la fe, certeza de lo que se
se acercan buscándole, pero sin fe a Dios, pero sin fe a Dios no agradarás. Es necesario que sirvas a Él, creas que existe y que recompensa a todos los que se acercan buscándole. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Aleluya. Gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios que podemos cantarla, aprenderla, incorporarla a nuestra vida diaria. Aleluya. Y otra de las preciosas verdades que el Señor nos da en su palabra es esta. ¿A quién iremos? ¿A quién tenemos sino a ti, Señor? ¿A quién iremos? ¿A quién tenemos sino a ti, Señor? ¿A quién tenemos en los cielos? ¿Y quién del cielo vino aquí? ¿Y quién nos lleva a tu presencia? La única
Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién tenemos sino a ti? Señor, ¿a quién tenemos en los cielos? ¿Y quién del cielo vino aquí? ¿Y quién nos lleva a tu presencia? La única respuesta eres Jesús. 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 Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que tengamos salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que tengamos salvación. Y el único mediador que tenemos, 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 el único mediador eres Jesús. El único mediador que tenemos, el único mediador que tenemos, el único mediador eres Jesús. Sí, Señor Jesús, tú eres el único mediador delante de nuestro Padre Celestial, que intercede por nosotros constantemente. Gracias. Gracias por esa intermediación, gracias por esa plegaria, Señor, a favor nuestro, que constantemente nos asiste, nos levanta, nos ayuda, nos exhorta, Señor. Muchas gracias por permitirnos adorarte, por permitirnos bendecir tu nombre, Señor, levantar tu nombre sobre nuestra nación. Te necesitamos, Señor Jesús, te necesitamos en nuestra nación. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, por bendecir nuestra nación a través de tu palabra. Gracias por estas reuniones a través de estos medios electrónicos, a través de estos satélites que llevan con tanta precisión, con tanta puntualidad la señal a diferentes lugares. No importan las distancias. Ahora, Señor, el mundo está interconectado. Ahora se puede cumplir tu palabra cuando dice que todo ojo verá tu llegada, Señor. Todo ojo, porque todo ojo puede estar interconectado a través de todas estas señales maravillosas de los satélites y de la tecnología actual. Gracias, Señor, porque los tiempos se acercan, los tiempos vienen por cumplirse ya, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias por permitirnos estar atentos, por levantar nuestra mirada hacia los cielos, de donde sabemos que tú habrás de venir, Señor, nuevamente para recoger a tu amada iglesia. Y te pedimos, mi Dios, te rogamos que nos ayudes para que podamos nosotros ser parte integral de esa hermosa novia por la que tú vienes. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu presencia.
Gracias por nuestra nación. Gracias por nuestro tiempo contigo. Amén. Y amén, y amén. Aleluya. Qué lindo es estar en la presencia del Señor. De verdad que es un tiempo delicioso el que podemos compartir y nos da muchísimo gusto que nos acompañen. Estamos muy contentos de que nos hagan el favor de acompañarnos. Es un privilegio poderles hablar, poderles compartir lo que Dios dice en su palabra. Bien, pues escribiendo a Timoteo, estos días hemos estado comentando cada día diferentes párrafos de las cartas de Pablo a su discípulo, a su colaborador Timoteo, y además era hijo de él en la fe, porque pues de él recibió la palabra en primera instancia. Entonces él había sido asignado, Pablo había asignado a Timoteo la atención de los creyentes de la ciudad de Éfeso. Pablo, en su segunda carta, en el capítulo 1, versos 8 al 10, lo instruyó de la siguiente manera. Vamos a considerarlo. A partir del párrafo 8, en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¡Aleluya! ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso! Dice, digo yo, les comparto, amigos, amigas, gracias por estar con nosotros. Vivimos en un momento de la humanidad en el que es imperativo que hablemos de nuestra fe. Nunca como ahora la gente necesita saber lo verdaderamente importante de nuestra existencia, que es lo concerniente a la vida y a la inmortalidad. Es muy común que la gente piense que conoce a Dios porque de Dios se ha oído desde que existimos como humanidad. Adán, el primer ser humano creado por Dios, habló cara a cara con Dios, porque Dios así lo deseó desde que decidió compartir su gloria, su grandeza con el ser humano. Así que todo individuo de cualquier época, tribu o nación ha oído hablar de Dios, aunque en cada región y momento de la historia humana se le ha referido en los términos que cada grupo humano ha determinado llamarle. Y por eso Dios se acercó al ser humano para darse a conocer personalmente. Y en otro tiempo, conforme lo escrito a la carta a los hebreos, habló a través de sus profetas, que eran personas en cuyo corazón habitaba la fe de su existencia y de su poder absoluto. Hombres que dieron todo su ser por anunciar a todo individuo de su tiempo y sociedad sobre la existencia de un único y verdadero Dios, creador de la vida y del universo. Sin embargo, el anuncio se había quedado corto por la incredulidad y la indiferencia del ser humano. Son tantas y tan variadas las ocupaciones y posibilidades de razonamiento que existen en la mente del individuo que cuando se trata de Dios, su propia ignorancia le impulsa a rechazar cualquier conocimiento que no coincida al punto con su propia opinión y conceptualización que haya adquirido o desarrollado por sí mismo. Y así es que llegamos
a un tiempo, el nuestro, en el que hay grandes avances científicos y tecnológicos. Estamos dando cuenta de ello, estamos aprovechándolos en este tiempo, en este momento. Y hay grandes avances en donde la humanidad entera ha sido confrontada con su fragilidad, su ignorancia y su falta de fe. Un tiempo en el que los más grandes y poderosos instrumentos de guerra atómica, no sirven para contener una partícula química que provoca inflamación y alta coagulación en el cuerpo humano y que ha provocado ya a estas fechas la muerte de casi 1 millón de personas a nivel global. La mayor necesidad del mundo no es la vacuna contra el COVID, sino oír lo que Dios desea hablarles a cada uno en lo personal. Por eso es tan importante que sigamos la instrucción que le dio su maestro a este varón, Timoteo, que vivió en el siglo I de nuestra era. Y no nos avergoncemos de hablar lo que Dios nos ha enseñado. Regresamos a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Dice así en el verso 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y en el verso 9 nos dice: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras. Y eso es muy importante. Nada que hagamos nosotros puede granjearnos el favor y la salvación de Dios. No, nada podemos nosotros hacer. Todo lo hizo Él. Por eso dice, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Quizás con esta línea podemos ponernos en la perspectiva correcta. Antes, dice, de los tiempos de los siglos. Ahí donde estamos nosotros. Estamos en el corazón de Dios, en donde Él quiere compartir con nosotros esta gracia, este favor, para que no nos quedemos limitados a un tiempo terrenal, caduco, sino que podamos poner nuestra esperanza, nuestros ojos en la continuación de la vida terrenal, que será en la presencia de Dios. Claro, para los que creen. Y dice el párrafo 10, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Es la verdad de Dios lo más importante para nuestra vida, para nuestro tiempo, aun y cuando el mundo está tratando de encontrar, y qué bueno, que ojalá y encuentren pronto una cura para este mal que se está sufriendo y padeciendo a nivel mundial. Eso va a ser muy bueno, pero no es lo más importante. Lo más importante es que podamos nosotros entender lo que Dios quiere que sepamos. Ahora ha sido manifestada, dice el Señor. ¿Cuándo? Pues hace 2000 años, por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador Jesucristo. ¿Y qué es lo revelante de la aparición de Cristo que todo el mundo debería de saber? Pues sencillamente que Jesús quitó la muerte. O sea, quitó la muerte, la abolió. Pero no dices que ya va 1 millón de muertos por la pandemia y cada día mueren cientos de miles por otras muchas enfermedades, por accidentes, por catástrofes, por delitos que aquejan a la humanidad. Entonces, ¿cómo es esto de que Jesucristo quitó la muerte? Por fin, ¿la quitó o no la quitó? Muy bien, pues como humanidad tenemos que considerar estas 4 diferentes opciones al respecto. Como humanidad debemos saber primero que esta vida es transitoria. Es lo primero que tenemos que saber como humanidad.
hablando de aquellos que demostraron su compromiso con la expansión de la fe y la palabra de Dios, la carta a los hebreos también nos enseña algo muy relevante. En el capítulo 11, en el párrafo número 13, la escritura dice así: conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Y entonces aquí nosotros nos podríamos preguntar nuevamente, entonces ¿Jesucristo quitó o no quitó la muerte? Aquí dice que estos hombres de fe murieron, pero murieron, dice, sin haber recibido lo prometido. ¿Por qué? Porque lo prometido no es de este mundo. Lo prometido no es para este tiempo terrenal, carnal, en donde nosotros estamos habituados a existir. La promesa es para después, para cuando llegamos al tiempo de la eternidad. He mencionado en algunos casos, en algunos mensajes, he mencionado, ¿acaso un bebé se puede eternizar en el vientre de su madre? No, tiene un tiempo en el que tiene que trascender del cuerpo materno al ambiente externo de este mundo. Y así como el bebé tiene un tiempo para nacer, nosotros tenemos un tiempo para trascender a la presencia de Dios. Hay un tiempo en el que vamos a trascender a la presencia de Dios. En la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, leemos lo siguiente: amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Nuevamente aquí es el apóstol Pedro el que habla con respecto de comportarnos como extranjeros y peregrinos. Extranjeros y peregrinos, ¿en dónde? En esta tierra, porque esta tierra no es nuestro destino final. Esta tierra es un momento, es un tiempo, es una transición entre nuestra existencia y la presencia de Dios. Y a lo mejor alguien se podría preguntar, ¿y por qué Dios no se ahorró todo este asunto y directamente de su corazón a la eternidad? Es Dios, podría haberlo hecho, por supuesto que lo podría haber hecho. Sin embargo, Él honró su determinación de darnos a cada uno de nosotros la oportunidad, darnos la opción de elegir por nuestra propia voluntad si queremos o no queremos estar con Él por toda la eternidad. Nosotros tenemos 3 hijos, 2 varones y una mujercita. Si nosotros hubiéramos deseado que ellos permanecieran con nosotros por la fuerza, hubiéramos tenido que poner unas rejas en la casa y no permitirles la llave para que salgan. ¿Por qué? Pues porque cada quien necesita su propia libertad. Y de la misma manera Dios nos da la libertad para que podamos nosotros escoger por nuestro propio anhelo, por nuestra propia voluntad, si queremos estar o no con Él por toda la eternidad. Pero nos da la oportunidad de vida en esta tierra para que aprovechemos y tengamos oportunidad de conocerlo. El Señor nos habla a través de la grandeza de su creación, a través de las maravillas de la naturaleza. Dios manifiesta su gloria, su poder. A través de todas estas situaciones que muchas veces nosotros ni apreciamos, ni siquiera nos asomamos. En las ciudades pocas veces se ven las estrellas. Hay que salir a carretera para poder ver la inmensidad que nos rodea. A través de toda su creación Dios manifiesta su gloria. Y también nos habla a través de su palabra y a través de gente como aquellos tiempos, los profetas,
a través de gente que nos habla las cosas de Dios. Porque hay mucha información a nuestro alrededor. Estamos saturados de información por todos lados. Pero Dios necesita que tengamos nosotros la oportunidad de elegir. Y para poder elegir necesitamos conocer ambas opciones. La opción del mundo, que es la que conocemos al vivir en el mundo, la opción de Dios, la que nos instruye a través de su evangelio, a través de las buenas noticias que son de la fe en Jesucristo. El Salmo, antes de pasar al Salmo, en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, el apóstol Pablo nos dice así en el párrafo número 20. Dice, pero nuestra ciudadanía, hablando de que somos extranjeros, de que somos peregrinos, el apóstol Pablo le habla a estos creyentes de Filipos y les dice, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador y Señor Jesucristo. Ahí es donde está nuestra ciudadanía, en los cielos. Esta tierra es un tiempo previo. Esta tierra es un pasadizo, por decirlo de alguna forma, entre la eternidad en donde hemos estado en el corazón de Dios desde antes de los tiempos de los siglos y la eternidad que es la consumación de nuestra existencia en la presencia del Señor si nosotros así lo determinamos. De tal suerte que llegamos a esta segunda consideración. Como humanidad debemos saber que Dios nos libra de la muerte. Tenemos que saber que Dios nos libra de la muerte. Vamos al Salmo número 68, el libro de los Salmos, capítulo 68, en el párrafo 20. La Escritura nos dice así: Dios es para nosotros un Dios de salvación, y a Dios el Señor pertenece el librar de la muerte. No es al ser humano, no es la astucia, no es la ciencia, aunque hacemos buenos intentos por preservar la vida del ser humano a través de la ciencia, y qué bueno, aplaudimos siempre la ciencia en favor de la salud del ser humano, pero aquí Dios nos está haciendo saber que en Él está el librarnos de la muerte. Solamente en Él. No hay otra institución angelical, celestial, que nos pueda librar de la muerte. Solamente en Dios está el librarnos de la muerte. Y vamos un poco más adelante en Proverbios, por favor, en el capítulo 10, en el párrafo número 2, la Escritura nos dice así. Dice, tesoros mal adquiridos no aprovechan, pero la justicia libra de la muerte. Entonces, está en Dios el que nosotros seamos librados de la muerte. Pero aquí Proverbios nos ilumina y dice, en la justicia libra de la muerte. Entonces, hay una conexión entre la voluntad de Dios que nos puede librar de la muerte y la justicia. ¿Cuál justicia? ¿La justicia humana? No, la justicia humana desgraciadamente se puede comprar al mejor postor. Pero la justicia de Dios no se puede comprar, porque la justicia de Dios está en Dios, reside en Dios, y solamente aquellos que se acercan a Dios a través de Jesucristo pueden ser los beneficiarios de la justicia que es de Dios. Vamos más adelante en el capítulo 11, verso 4, también del libro de los Proverbios. La Escritura nos dice así. Dice, de nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia
libra de la muerte. De nada sirven las riquezas el día de la ira, pero la justicia libra de la muerte. Una vez más, hablándonos de la justicia. Ahora vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. En el capítulo 3, verso 21, nos dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Esa que libra de la muerte se ha manifestado, y de ello dan testimonio la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. De tal suerte que nosotros podemos ser librados de la muerte por la justicia que nos brinda creer en el Señor Jesucristo. Y dice, es para todos los que creen en Él, pues no hay diferencia alguna, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, hay una diferencia, hay una separación muy evidente en estos párrafos. Y dice que la justicia de Dios es para todos los que creen en Jesucristo. Pero hay una diferencia, hay una diferencia abismal entre los que creen en Jesucristo y todos los demás. Aquí Pablo, hablando por inspiración del Espíritu Santo, nos está diciendo que toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios. Toda la humanidad, toda. Así que te preguntes, don Perenganito, doña Fulanita, San Fulano, Santa Perengana, quien tú quieras, toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios, y solamente aquellos que creen en el Señor Jesucristo pueden recibir la justicia de Dios por medio de la fe en Él, de acuerdo a lo que estamos leyendo. Llegamos a un tercer punto que tenemos que considerar con respecto de la vida y la inmortalidad. Como humanidad, tenemos que saber que Cristo venció la muerte. Cristo venció la muerte. ¿Por qué habría de necesitarse creer en Jesucristo para poder ser favorecidos con Dios, con que nos libre de la muerte? ¿Por qué en Él? ¿Por qué Jesucristo? Pues porque Él venció la muerte. Sencillamente por eso. 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, escribió lo siguiente. En Isaías capítulo 25, verso 8. Dice así: Él destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Destruirá la muerte para siempre. ¿Y de quién está hablando? Está hablando proféticamente del Señor Jesucristo. Él destruirá la muerte para siempre, y enjugará las lágrimas de los rostros, y quitará el oprobio de su pueblo y de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Y Jesucristo es la palabra de Dios en nuestra vida. Juan capítulo 11 nos enseña también al respecto. Verso 21. Estamos hablando de la escena en donde Jesucristo llega a la casa de sus amigos, en donde había sucedido un fallecimiento. No fue coronavirus por la muerte de Lázaro. Estaba gravemente enfermo. Y Jesucristo llegó después. Y dice, verso 21,
Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. En el corazón de esta mujer estaba la certeza del poder de Dios que residía en la persona de Jesucristo, su amigo, amigo de su hermano, por tanto, amigo de ellas dos hermanas, Marta y María. Y Marta dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero también sé ahora que todo lo que le pides al Padre, dice, todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final. Y Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¡Guau! ¡Qué palabra del Señor Jesucristo! El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso nos da la pauta de la trascendencia que podemos tener en Cristo. La muerte de esta tierra no es definitiva, porque Jesucristo quitó la muerte y nos abre la oportunidad de la eternidad con Él. El proceso de esta vida tiene fecha de caducidad. Para algunos es un tiempo, para otros es otro. Unos de tiempo de gestación, otros de niños, otros de jovencitos, otros de personas adultas mayores, otros de ancianos muy longevos. Hay un tiempo para cada quien de esta vida, de esta tierra, pero Jesucristo venció la muerte. Jesucristo quitó la muerte y nos da la oportunidad de llegar a la vida eterna para permanecer delante de Él. ¿A quiénes? A los que creen en Él, a los que creen en su nombre. Y dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el párrafo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Hay muchos, tristemente, muchos que ignoran esta bendición, que ignoran esta buena noticia. Algunos lo ignoran porque no se les ha hablado, otros lo ignoran porque no se les da la gana de escucharlo, muchos lo ignoran. Pero amigos queridos, hermanos en la fe, amigas queridas, Jesucristo quiere que podamos nosotros compartir, que no nos avergoncemos de compartir las buenas nuevas que conocemos, que sabemos que son la verdad absoluta de esta vida. Jesucristo es la resurrección y la vida para todo aquel que cree. Y dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta a Jesucristo a Marta: ¿crees esto? Y el Espíritu de Dios nos pregunta a cada uno de nosotros en esta tarde: ¿crees esto? ¿Crees esto? ¿Tienes la certeza? ¿Tienes la seguridad de que no moriremos eternamente? Dice Marta, verso 27, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Sí, Señor, yo he creído. Y nosotros podemos responder a esa pregunta en esta tarde con estas palabras: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo y has quitado la muerte. Aleluya. Vamos más adelante en este capítulo del Evangelio escrito por el apóstol Juan, en los párrafos 43 y 44, la escritura nos dice así: habiendo dicho esto, gritó con voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desátenlo
y déjenlo ir. Bendito sea Dios por el testimonio que tenemos de ese varón que fue resucitado. Ahora, eventualmente Lázaro volvió a morir en el tiempo en el que se llegó el final de su tiempo, pero con la expectativa de la vida eterna, de aquella vida que ganó Jesucristo para cada uno de nosotros a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo, en su carta a los creyentes de Roma, escribió lo siguiente en el capítulo 6, en el párrafo número 9. La escritura dice así: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Y dice, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Cuando nosotros tenemos esta evidencia de la vida eterna, ya la muerte ya no tiene dominio. La muerte tiene un dominio limitado sobre nuestra temporalidad, pero Jesucristo la quitó para que no muramos eternamente y podamos vivir delante de la presencia del Señor por toda la eternidad. Y en su carta a los de Corinto, en el capítulo 15, versos del 19 en adelante, el apóstol Pablo escribió: si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. Amados hermanos, amigos queridos, ¿nos damos cuenta de lo que está diciendo aquí este hombre? Está diciéndole a los creyentes de aquella ciudad en Corinto. Dice, si nuestra esperanza en Cristo fuera únicamente para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los hombres. ¿Y por qué diría esto? Pues porque si solamente nuestra expectativa está vivir 30, 50, 100 años o 120, aquellos en los países orientales que llegan a vivir más de 110, 120 años, si nuestra expectativa fuera esa, como dice Pablo, y yo lo reitero, seríamos los más desdichados de todos los hombres. ¿Qué expectativa podría ser esa? ¿Qué expectativa podría tener un bebé de decir, pues yo me voy a quedar en la placenta y háganle como puedan, yo me quedo aquí? No, de ninguna manera. La vida tiene que seguir, la vida tiene que continuar. Nuestra expectativa no es para esta tierra, nuestra expectativa es para la presencia de Dios en la eternidad. Aleluya. Y dice, pero el hecho, dice el verso 20, pero el hecho es que Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicias de los que murieron. Como primicias de los que murieron. Porque así como la muerte vino por medio de un solo hombre, también por medio de un solo hombre vino la resurrección de los muertos. Pues así dice, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. En primer lugar, Cristo. Y después, cuando Cristo venga, los que son de Él. Entonces vendrá el fin. Cuando Él entregue el reino al Dios y Padre y haya puesto fin a todo dominio, autoridad y poder, porque es necesario que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Y por esa razón, amados hermanos, amigos, es que podemos nosotros alegrarnos de que no estamos nosotros viviendo para morir y quedarnos ya en un limbo, en un vacío, en una ausencia de todo, sino para trascender
Esta vida es un escalón para trascender a la presencia del Dios vivo, porque Jesucristo destruirá la muerte totalmente. También en ese capítulo que estábamos leyendo, Pablo refiere lo dado por el Espíritu Santo al profeta Oseas. Y el profeta Oseas nos dice así, en el párrafo 13, verso 14, nos dice así: los libraré del poder del Seol, los redimiré de la muerte. ¿Dónde están, oh muerte, tus espinas? ¿Dónde está, oh Seol, tu aguijón? La compasión estará oculta a mi vista. Y Pablo lo dice así en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versos 54 al 56. Dice: y cuando esto que es corruptible, hablando de nuestro cuerpo terrenal, se haya vestido de incorrupción, y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque el pecado es el aguijón de la muerte, y la ley es la que da poder al pecado. Se cumplirá cuando esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad. Con este cuerpo, con esta identidad terrenal, no podemos entrar a la presencia del Dios vivo y verdadero, porque esto es corruptible. Esto se echa a perder. Este organismo, con toda la excelencia que representa en su funcionamiento, en sus capacidades, en sus alcances, es un cuerpo caduco, es un cuerpo que va a terminar sus días, un recipiente que va a quedar vacío. Vamos a ser revestidos de inmortalidad en Cristo. Y nuevamente en la carta a los Hebreos, capítulo 2, nos dice así, verso 14: así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. El diablo viene a robar, viene a matar, viene a destruir. Y ese poder que tenía por el pecado de Adán, Jesucristo vino y lo quitó. Jesucristo vino y lo arrebató. Dice, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte. Jesucristo dio su vida. Jesucristo vino a esta tierra. Se despojó de su grandeza divina, de su grandeza eterna, y se presentó como ser humano en esta tierra para tener oportunidad de demostrarnos cómo funciona el reino de los cielos. Ahora nosotros tenemos la oportunidad de creer en Jesucristo, de creer en el Evangelio, de vivir por los principios que Dios nos instruye en su palabra. Y volvemos al capítulo 8 de la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, verso 10, que leímos hace un momento al principio. Dice: pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Y el último punto que debemos de considerar, que vamos a considerar al respecto, es que como humanidad debemos saber que en Cristo tenemos inmortalidad. Capítulo 2 de la carta a los Romanos, ya vamos a concluir.
Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Amados, amigos, queridos, ¿estamos buscando inmortalidad? No le apostemos al mundo, no le apostemos a la ciencia, no le apostemos a la criogenia como muchos hace 30 años le apostaron. Apostémosle a Cristo, porque Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer el bien buscan gloria, honra e inmortalidad. Y es en Cristo donde podemos nosotros hacer el bien y encontrar la gloria y la inmortalidad. Y en su carta a los Corintios, en su primer carta a los Corintios, en el capítulo 15, Pablo les escribe y dice: porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible se haya vestido de incorrupción y esto que es mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada será la muerte por la victoria. Aleluya. ¿La victoria de quién? La victoria de Cristo en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros que creemos y que vivimos por su palabra. Termino con unos párrafos del libro del Apocalipsis. Capítulo 1, verso 18 dice: y el que vive, dice, yo soy, y el que vive y estuve muerto, y he aquí, estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y más adelante en el capítulo 20, verso 14, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esa es la muerte segunda, el lago de fuego. Y en el 21, verso 14, la escritura dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y estas primeras cosas son aquellas que atañen a lo temporal, a lo terrenal, aquí a donde somos peregrinos y extranjeros. Pero todas esas cosas habrán pasado y nosotros seremos revestidos de vida e inmortalidad en Jesucristo. Aquí yo quisiera llamar a nuestros amigos queridos que a lo mejor están por primera vez escuchando un mensaje fundamentado en la palabra de Dios. Y si lo hubiera, yo quiero rogarle en el nombre de Jesús que entregue su vida a Dios, que le permita a Dios ser el gobierno absoluto de su vida diaria. Y permítanme dirigirlos en una breve oración. Señor Jesús, repitan conmigo: Señor Jesús, te doy gracias por permitirme entender que esta vida es solo un tiempo de transición para el tiempo de la vida que es delante de ti por toda la eternidad. Te ruego me perdones por lo malo que yo he hecho. Te pido, limpia mi vida, Señor, limpia mi conciencia con tu preciosa sangre, la que derramaste en la cruz del Calvario. Y a ti, Jesucristo, que diste tu vida por mí, te entrego mi vida, te recibo en mi corazón en este momento como mi Señor, mi máxima autoridad y mi Salvador, sabiendo que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos tener salvación. Te recibo y te doy gracias, Señor, por darme oportunidad de la vida eterna. También te ruego, Señor, llena mi vida con tu Espíritu Santo, derrama tu Espíritu abundantemente sobre mi vida y dame la habilidad para vivir en tus términos, para poder ser de tus hijos, de aquellos que no se avergüenzan del poder del Evangelio para vida eterna. Te doy gracias, Padre. Amén.
Pues muchas felicidades a aquellos que hayan hecho esta declaración por primera vez, y estamos a sus órdenes, estamos para servirles. Seguramente aquella persona que les compartió este video o que les compartió este enlace para podernos acompañar en esta mañana, en esta tarde, seguramente son personas que los aman y que seguramente les van a poder ayudar y dar más información. Estamos para servirles. Manantial.org.mx, a sus órdenes. Estamos en Facebook, estamos en Twitter para servirles. Queremos poderles hacer llegar el conocimiento de Dios, la palabra del Dios vivo. Y gracias por acompañarnos, muchas gracias. Y bueno, hermanos, amigos, todos los que conocemos al Señor y que hemos recibido esta palabra preciosa en esta tarde, tarea tenemos tarea que hacer. Jesucristo ya canceló la muerte y nos ha dado a conocer la inmortalidad que está en Él y es para todo aquel que cree. ¿Y cuál es esa tarea? Tenemos que compartir, tenemos que hablar, no debemos avergonzarnos, no debemos limitarnos ante la gente que sea. Hablemos de nuestra fe y demos nosotros testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Queremos bendecir la vida de todos ustedes, la vida de cada una de sus familias, y le damos muchas gracias al Señor por esta oportunidad de estar reunidos nuevamente delante de nuestro Dios. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan una semana preciosa, llena del poder y del amor de Dios.